Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todos ustedes a este segundo conversatorio de la cultura desde las escuelas del INA, organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Estamos en la mesa número 3. El día de hoy iniciamos las dos mesas que nos precedieron. Fue la mesa 1 sobre la comprensión de la cultura desde las escuelas del INA y la cultura y política pública fue la mesa 2 a las 12 del día. En este momento, 4 de la tarde, iniciamos con la mesa 3, titulada Diversidad Cultural. Me da muchísimo gusto estar aquí acompañada del doctor Hilario Topete Lara, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la doctora Paloma Bonfil, de la Coordinación Nacional de Antropología, el doctor Raúl Aguilera, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, y la maestra Mezcli Martínez Espinoso, de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, también del Instituto Nacional de Antropología. Bueno, pues considerando la complejidad del tema, hablar de diversidad cultural creo que no es nada fácil. Durante ya varias semanas, casi más meses, de la organización de este evento, pues sí hemos pensado cómo abordar el tema de la diversidad cultural y centrarlo específicamente en los centros de trabajo y en las escuelas del Instituto de Antropología, cómo se desarrollan las investigaciones que pretenderían dar cuenta de la diversidad cultural. ¿Qué es la diversidad cultural? Pues son la multiplicidad de formas que existen y en las que vivimos en nuestra sociedad contemporánea, hoy y, por supuesto, también en el pasado. Se manifiesta en muchísimas expresiones, se transmite, se enriquece, se transforma y por lo tanto pues es difícil de estudiar, difícil de aprender y comprender en su totalidad. Por eso, bueno, me siento muy honrada de estar en esta mesa moderando. Yo soy Blanca Cárdenas, profesora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque estoy segura que podremos abordar un montón de temas, muchísimas preguntas y problemáticas alrededor de este eje de discusión que tendremos en las próximas 2 horas. Para no retrasar tanto el tiempo, no tomarme más minutos de los que me corresponden, quisiera que iniciáramos una primera ronda de participaciones con nuestros ponentes invitados. Para esto, bueno, en la organización propuse que iniciáramos la primera ronda tratando sobre el concepto de diversidad cultural, sus complejidades, como ya lo mencioné, desde las diferentes disciplinas. Tampoco es igual abordar la diversidad cultural desde la antropología social o desde la arqueología o desde la museología. Será distinto en cada caso. Entonces, trataremos de poner esas diferencias sobre la mesa. También abordar las diferencias y las dificultades al abordar este concepto en la enseñanza de nuevas generaciones de antropólogos, restauradores, museógrafos, museólogos, y cómo se aplica el concepto de diversidad cultural en investigaciones concretas. Para esto, bueno, entonces empezaremos la primera ronda. Me gustaría darle la palabra a la doctora Paloma Bonfil y le pediré a la doctora que nos ayude presentándose, díganos un poco de usted y demos pie a la discusión. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias primero por esta invitación y por la posibilidad de compartir pues con los colegas y con el auditorio que nos escucha de la escuela, pues unas reflexiones que en mi caso no van a ser como reflexiones conceptuales, sino preocupaciones un poco desde dónde nos posicionamos cuando estamos haciendo nuestra labor académica, cuando estamos haciéndonos como las preguntas que nos den sentido en el trabajo que realizamos, sea en investigación, sea en docencia, e incluso en formación y acompañamiento de distintos procesos. Bueno, yo soy Paloma Bonfil, yo soy historiadora, etnohistoriadora y socióloga rural. Soy egresada de la maestría y el doctorado en la UAM Xochimilco y me he dedicado durante toda mi vida profesional, ya por más de 30 años, al trabajo para, con y sobre mujeres indígenas. Realmente ahora es más con que sobre. Yo he trabajado en temas de diversidad, derechos, género, interculturalidad, pensando una realidad diferenciada no solamente en términos
de la cultura nacional o lo que llamamos cultura nacional y las expresiones étnicas de la cultura, sino también a partir de otras categorías que asocio mucho con la diversidad, que son la diferencia y la desigualdad. Entonces, bueno, a partir de eso, pues yo he desarrollado, como les digo, mi trayectoria de trabajo desde la academia, desde el sector público y desde la sociedad civil organizada, trabajando junto con organizaciones y representantes de mujeres indígenas. Entonces, bueno, pues muy agradecida por esta invitación, como para ir pensando un poco qué entendemos por este concepto de diversidad. Y en mi caso, yo quisiera centrarlo ahorita, más que en una definición conceptual o teórica, en una definición que lo acerca a una aproximación en temas de derechos humanos. O sea, a mí me parece que la diversidad es uno de los elementos constitutivos de la sociedad, que es un elemento que nos permite entendernos, entender la riqueza o abarcar, no sé si entender, pero abarcar la riqueza y la complejidad de cualquier formación humana a lo largo de la historia y en el presente, en la actualidad. Y que desde esa perspectiva la diversidad nos ayuda también o nos acerca y nos obliga a pensar fuera de las generalizaciones. Para mí ese es como uno de sus elementos más importantes y uno de sus desafíos más grandes. Desde dónde podemos pensar y construir nuestros encuadres para entender una realidad o para aproximarnos a ella o para posicionarnos frente a ella, sabiendo por un lado que los tiempos son dinámicos, que las sociedades van cambiando, que en un momento presente, digamos, en un corte sincrónico, podemos encontrar realidades muy distintas y que además la vida social e incluso las trayectorias individuales de las personas nos van moviendo. Y la diversidad entonces es también un concepto para mí muy, muy importante y muy inacible por su propio dinamismo. En ese sentido, bueno, hoy estamos, en este tiempo, estamos en una época en que los marcos, digamos, de derechos humanos y de reconocimiento de la complejidad de la sociedad nos llevan a considerar el derecho a la diversidad asociado con las identidades, asociado con los proyectos propios de futuro y de presente de distintos colectivos sociales, nos llevan a pensar en la diversidad como un derecho. Y desde esa perspectiva, pues también es donde podemos leer a través de la diversidad y de las formas en que el discurso la reconoce y la realidad la cancela y la arrincona, cómo estamos viendo las agendas particulares de distintos sectores sociales. Entonces, yo trabajo con ese elemento desde allí, desde estos, digamos, estas agendas, estos procesos sociales que han llevado a reconocer que los colectivos humanos somos intrínsecamente diversos, profundamente complejos y muy, muy frecuentemente muy desiguales. Y que ese elemento asociado con la diversidad ha hecho que grandes grupos sociales o grandes colectivos humanos, por su identidad y por el lugar que ocupan en nuestra sociedad, queden como excluidos del ejercicio de derechos, excluidos de la toma de decisiones sobre sus propias realidades y recursos, también invisibilizados. Entonces, bueno, creo que, no sé cuánto tiempo, no me diste tiempo, pero bueno, creo que la diversidad en ese sentido es un factor que nos ayuda también a, pues a cuestionar no solo el etnocentrismo, sino también el lugar desde el que observamos y nos aproximamos a la realidad. O sea, cuando pensamos en la diversidad como un concepto, pero también como una herramienta de trabajo, tenemos que estar siempre cuestionando quiénes somos, desde dónde hablamos y en qué momento estamos aproximándonos a un contexto dado. Y asumirnos como parte de esa diversidad que es dinámica. Es decir, yo asocio también el concepto de diversidad y sus diferentes aplicaciones
a la cultura, desde luego, y a la identidad. Es decir, son ambas categorías que nos llevan, pues, en el marco de los derechos humanos, a un planteamiento en el que no podemos hablar de definiciones o conceptos acabados, porque finalmente se van, digamos, transformando conforme se van viendo las dinámicas sociales y las temporalidades también. Y en ese sentido, la diversidad como categoría pues también va cambiando. Su interpretación ha ido modificando y seguirá modificándose. Entonces, en ese sentido, la diversidad aparece también como una categoría con distintas dimensiones. Es una categoría multidimensional con diversos sentidos y significados que le asignan distintos grupos sociales en diferentes contextos. Entonces, bueno, creo en ese sentido que cuando hablamos de diversidad y de diversidad cultural, estamos hablando de un campo de discusión, de conocimiento, de una herramienta también para entender la realidad, que es básicamente móvil y en ese sentido medio inacible. Todo el tiempo se están modificando las concepciones, los conceptos, las definiciones, dependiendo de frente a qué realidad y a qué perspectiva nos estamos colocando. Bueno, yo pararía ahorita así como en este momento. Gracias. No, gracias. Sí, me mueve mucho esto que comentas sobre que la diversidad cultural a veces pensamos como solo las expresiones diversas, todo lo que existe, pero se nos olvidan varias cosas, ¿no? Que no son fijas, son móviles, son dinámicas. Y me mueve mucho esto, que se nos olvida que también la diversidad cultural incluye la exclusión, la diferencia, la desigualdad, la discriminación. Eso es algo con lo que me quedo para la siguiente ronda. Muchísimas gracias. Doctor Hilario Topete, por favor, no se olvide de presentarse, por favor. Hola, buenas tardes, Blanca, muchas gracias. Un saludo a todos los co-meseros. Bueno, mira, yo tengo que hacer una declaración de principio, como a veces se utiliza en lógica una petición, y es una petición de indulgencia. La cultura no es muy fuerte y la diversidad cultural tampoco, pero fíjate que cuando yo decidí hincar el diente al tema, estaba pensando justamente en que desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, nosotros, si escuchamos una palabra 53.423 veces, sin exageración, casi siempre el monto se cierne en torno de cultura. Y de esa suma, casi siempre tenemos un altísimo porcentaje en el que cultura se pega a diversidad. Y entonces parece ser que son indisolubles. Eventualmente, cultura y diversidad cultural se asocian a patrimonio. Y ahí es donde para nosotros se vuelve muy, muy crítico hablar de la cultura y de la diversidad cultural, porque ya no es nada más el terrible dilema de tener poco más de 250.000 de definiciones del concepto de cultura, y que vuelven loquitos a nuestros estudiantes de antropología y de etnología cuando llevan teorías de la cultura, porque definición tras definición, los chicos de pronto terminan preguntándose, bueno, ¿y cuál es la neta? Pues mi alma, la verdad es que la neta todavía no ha llegado, y qué bueno que no haya llegado, porque eso nos da la oportunidad de seguir pensando. Esa es una de las razones por las cuales dije, bueno, vamos a hincarle el diente. La segunda razón es mucho más primitiva. Durante años yo he impartido una materia en antropología social que, merced a nuestro extinto, que en paz descanse, César Huerta Ríos, y se llamó Procesos de Humanización y Orígenes de la Civilización. Yo discutí con él en vida y le decía, César, mejor hablemos de orígenes de la cultura, porque el concepto de civilización suena más sociologizante
que el concepto de cultura, que nos lo apropiamos los antropólogos y nos sentimos como peces en el agua cuando logramos entender alguna de las 250 definiciones que nos caen desde el primer semestre en nuestra carrera. Y en esa materia particularmente, de lo que se ha intentado con los estudiantes es que si van a trabajar con seres vivos, porque los antropólogos sociales y los etnólogos trabajan fundamentalmente con seres vivos, seres que de una u otra forma se pueden explicar desde múltiples perspectivas, y una perspectiva es precisamente la condición de su soma, es decir, todo aquello que son huesitos, piel, líquidos, fluidos, pelos, y cosas así que están presentados como si fuese, y es la representación que tenemos de un cuerpo. Pero el asunto está en que esta especie que nosotros, que somos los seres humanos, pareciera ser que en un momento determinado, por obra y gracia del Espíritu Santo, aparecemos en la prehistoria como seres culturales. Y de hecho, llevamos de la mano a los chicos para que entiendan que la evolución es fundamentalmente una coevolución entre la naturaleza propia de la especie y el entorno, y por supuesto, todo aquello que de una u otra forma le ha vinculado al ser humano en términos de valoraciones, de normas, concepciones, significaciones, simbolizaciones, etc. Es decir, por allí este proceso coevolutivo nos lleva a entender que en algún lugar, cuando se van agregando estos elementos, estamos en presencia de un animal que no puede ser definitivo si no es con la cultura. Si le quitas eso, automáticamente pierdes una parte de lo que es el ser humano. Entonces somos un animal condenado a ser un animal cultural, pero también es un animal que desde épocas tempranas, y eso lo podemos ver con cualquier rastro de homínido que nosotros encontremos o remitamos en cualquier charla, se le encuentra siempre desperdigado en el continente euroasiático africano originalmente, y muy tardíamente lo encontramos en el continente americano. Y este animal, por supuesto, es un pata de perro, pero es un pata de perro muchas veces obligado por las cuestiones climáticas. Es un pata de perro porque está empujado por múltiples procesos de segmentación que evitaron la competencia dentro del grupo y posibilitaron para algunos las posibilidades de supervivencia. ¿Qué significa esto? Cada segmentación significa un nicho diferente. Cada nicho diferente son experiencias diferentes, aprendizajes diferentes, convivencias diferentes, representaciones diferentes, y cada grupo, por supuesto, va perfilando formas de cultura, y por supuesto se van haciendo por esta misma razón, aunque estén originalmente en algún tronco que tiene múltiples ramificaciones que a su vez se ramifican por ahí al paso de los milenios. De cualquier forma, tenemos a un animalito que se va diversificando y va creando el perfil propio de estas formas de representación y de simbolización que devienen en formas de cultura. Es decir, hay una explicación que nos dice que nuestra condición como animales culturales es la de ser, ¿sí?, pluriculturales y pluridiversos, o pluriversos, como dicen ahora, la palabra que yo no entiendo, ¿eh? Me encanta la palabra, pero cada vez que la utilizo me suena así como estoy siendo demasiado snob, porque la comprensión del mismo me es ligeramente ajena. Entonces, nosotros en calidad de docentes y en la Escuela Nacional de Antropología, al parecer, no dejamos claro que esta diversidad no tiene que ver con superioridad ni con inferioridad,
sino exactamente con distancias específicas ocasionadas por el paso del tiempo y las experiencias propias del grupo. Y que en el fondo, a pesar de que somos diversos, bueno, compartimos 23 pares de cromosomas, ¿no? Y estos 23 pares de cromosomas hacen que un tzotzil o un celtal o un tojolabal, un huirrárica o yo, pues no tenemos nada que presumirnos. Es decir, yo soy tan cromosómicamente homogéneo con cualquiera de ellos. Quizá me distancia un punto 9999999 por ahí de distancia, o perdón, debí haber puesto 0000 y por ahí 9, que es quizá el que le da un poco de tinte a mis melanocitos y que hace que de pronto yo esté más amarillo que un rarámuri, ¿sí? O que alguien tenga el cabello ondulado y no lo tenga así lacio como yo, que mi nariz aguileña, en fin, estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, la necesidad de dejar claro que en tanto especie no tenemos distancias. Por ahí tenemos fenotípicamente algunas diferencias, pero nuestra especie no se define fenotípicamente, sino genotípicamente. Entonces, esta homogeneidad es algo que cualquier estudiante de antropología social, de etnología, de sociología, de psicología, tendría que llevar presente cada vez que va a, como decimos en la escuela, vamos a ir a campo, vamos a emprender una investigación con la alteridad, vamos a tener contacto con la diversidad cultural, etcétera, ¿no? Sí, es cierto, pero justo precisamente porque hay un sustrato que nos hermana, nos une, nos homogeniza, debería de estar en el trasfondo de cualquier intención de acercarse a la diversidad cultural, independientemente de que, bueno, las otras premisas ya las puso Paloma, fue excelente la idea de aguas, las culturas evolucionan, por supuesto que cambian, ¿no? Y todas las culturas tienen un ciclo. Nacen, crecen, se reproducen, mueren y se acabó. Es una metáfora, ¿eh? Eso de, bueno, algunas mueren, por supuesto, y sin embargo, algunos de sus genes aparecen en otros sitios. También es una metáfora. Es decir, esos préstamos culturales, asimilaciones culturales y demás, de pronto aparecen en otras lenguas, en otros sitios y demás. Entonces, esta es la razón por la que yo les dije, sale, hablemos, pero hablemos a partir de lo que desde nuestra escuela tenemos que emprender. Me parece que por allí ya me rebasé el tiempo y me voy a callar para poder después abordar lo que se me quedó en el tintero. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ¿no? Creo que cuando he tenido oportunidad de dar curso propedéutico para el nuevo ingreso a las licenciaturas y los aspirantes a la ENA todo el tiempo leen 800 conceptos de cultura en la guía para el nuevo ingreso y una de las preguntas más frecuentes durante el propedéutico y el buzón de preguntas es, bueno, ajá, todo eso está muy bien, pero ¿qué es cultura? Y bueno, ¿y qué es diversidad cultural? ¿Y qué es patrimonio? Uy, ¿no? Pues de eso se trata la carrera. Entonces, y aquí seguimos discutiendo. Le voy a dar la palabra al doctor Raúl Aguilera para que nos comparta sus reflexiones. Sí, oye, pues muchas gracias por la invitación. Un gusto conocer a todos ustedes, estar con ustedes aquí platicando sobre este tema tan candente que es la diversidad cultural y todas las definiciones que abarcan, ¿no? En mi caso, pues yo lo veo desde mi trinchera, que es la arqueología. Dice, no cabe duda que la diversidad cultural y las ciencias antropológicas están estrechamente vinculados en las agendas políticas de nuestro país. La Escuela de Antropología del Centro y Norte, la de Restauración y Conservación, incluso los distintos centros CINAS participan activamente en la creación de herramientas pedagógicas para comprender y estudiar la diversidad cultural. El Estado nos dice que tenemos que estudiar, ¿no? Muchas veces, y ahorita estamos en la fase de la diversidad cultural, pero ha habido fases en las cuales no ha sido tan benévolo el Estado, o bueno, muchas veces no está en ese estado.
Si bien es cierto que cada una de las instituciones define sus propios programas educativos y de investigación, la perspectiva de cada una de las ciencias que componen este panel de antropología, lingüista, con todos que tengo ahorita la oportunidad de hablar, las discusiones que ahí se suscitan en sus academias, en sus centros de investigaciones, dinamiza la discusión sobre la importancia de estudiar y proteger la diversidad cultural. Desde mi ámbito de la arqueología, mi trinchera se hace a través del estudio y la conservación del patrimonio, pero bien como lo señalaba el doctor Topete, no son los objetos, sino las personas que maquilan todos esos objetos que debe recaer la ley, debe de haber una legislación. Desde la época de los años 40, el registro, la salvaguarda, la conservación, etcétera, marcaron el final de las épocas donde el colonialismo y el imperialismo llevaba a cabo saqueos de grandes riquezas y objetos culturales. Incluso el INAH es referencia a nivel mundial en cuanto a su legislación de los monumentos y zonas arqueológicas, que si profundizar en sus artículos y capítulos podemos considerarlos como todo un manual de protección para la diversidad cultural, ¿no? En este caso, en el caso en el que nosotros estamos, pues prácticamente desde la trinchera lo que estoy viendo son los objetos, pero no, las leyes no deben de caer sobre los objetos y conservar a los objetos, sino sobre las personas que maquilan estos objetos, ¿no? Y eso es, creo que el fin común que tienen todas las dependencias que tienen del INAH, ¿no? Del Instituto Nacional de Antropología. ¿Okay? Muchísimas gracias. Sí, justo, bueno, ahora le daré la palabra a la maestra Mesli Martínez, pero creo que viene muy bien ahora la liga porque hablaremos de museos, colecciones y de pronto, ¿no? Todo lo que se trabaja en la ENCRIM, conservación del patrimonio material. Y sí, está bien, pero no podemos perder de vista la parte humana de todo eso, de todos esos objetos, de dónde proceden, quién los hizo, quién los usa, quién los va a usar, qué significados tienen y para qué los queremos en nuestra sociedad. Adelante, maestra Mesli. Claro, gracias. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, a la audiencia que nos está siguiendo, digamos, por es YouTube, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, pues un saludo a todos. Y pues bueno, justamente creo que a partir de los comentarios que ha hecho la doctora Bonfil y quisiera retomar varias cosas que me hacen como mucho eco y también algo que acabas de comentar, Blanca, que es muy importante. En museología o prácticamente en la Escuela de Restauración en el ENCRIM está, bueno, hay varios programas académicos, entre ellos estaba el que se conocía como museología, la maestría en museología y la especialidad de museografía, ¿no? Que aunque son, digamos, hermanas, tienen ciertas especificidades, ¿no? Que hacen que de alguna manera sean dos programas separados, ¿no? Recientemente y muy afortunadamente se llevó a cabo una reestructuración del posgrado y bueno, pues ahora ampliamos, digamos, como la diversidad de fenómenos que se pueden estudiar a partir de los estudios museales y no necesariamente restringirlo a esta idea que tenemos de museología, que si bien, digamos, ha sido una escuela muy grande, muy amplia, en el sentido en el que desde la concepción ideal del museo, digamos estéticamente hablando, como estos gabinetes naturalistas, así como se los pueden imaginar, en donde, digamos, el objeto principal está centrado en el conocimiento y en los objetos particularmente, cómo ir desde esta idea de museo y descentralizarlo para democratizar, digamos, un montón de conocimiento hasta llegar a esta idea ahora, por ejemplo, no solamente de comuseos o de museos comunitarios, que digamos que podrían ser una práctica más o menos común entre no solamente museógrafos, museólogos, antropólogos, sino también, digamos, compañeros de otras disciplinas, ¿no? Que se involucran en estos procesos que, como vuelvo a insistir, no están solamente centrados en los objetos, sino también en los sujetos, en estos actores sociales que nos hacen y nos dotan de sentido y de hecho pues hace que justamente nuestras experiencias sean diversas, ¿no? Como decía, en esta nueva reestructuración en el posgrado, en el ENCRIM de Estudios Museales, a la cual a la audiencia hago una invitación para que se animen a conocer el plan de estudios, ya que lo conformamos varios profesores con distintas disciplinas. Eso es algo que quiero decir aquí, algo que he aprendido mucho de la Escuela de Restauración, es que no todos venimos de una sola disciplina y justamente uno de los puntos claves en relación al concepto de diversidad cultural y de cultura es que en relación a su enseñanza y digamos en la comprensión del fenómeno,
es muy diverso porque habemos muchas personas de distintas disciplinas, desde quienes vienen desde las artes, desde que vienen de la arquitectura, desde el diseño industrial, por ejemplo, diseño gráfico. Entonces hay una diversidad, hay una multidisciplinaridad que hace que se enriquezca, digamos, la forma de ver estos fenómenos derivados de la diversidad cultural, ¿no? Nuestro trabajo en este sentido en la escuela, en la INCRIM, y les decía en el posgrado, pues es sobre todo tener como mucha apertura para construir un objeto de estudio en relación a cuáles son estas manifestaciones. Y tenemos dos puntos muy fuertes. La primera, la que se centra del museo hacia afuera y que conecta con sus públicos, y eso es toda una línea de investigación muy fuerte en la escuela. Y también la otra parte, que quiere decir que hay colectivos y la misma sociedad en sí misma organizándose fuera del museo para, digamos, organizar espacios culturales, centros de interpretación, o bien para llevar experiencias de estos museos comunitarios que no necesariamente están involucrados con estos procedimientos desde el INA, ¿no? O sea, hay todas estas, digamos, manifestaciones. Yo les traía un ejemplo, pero me parece que, digamos, a lo mejor puede ser más rico seguir con mi diálogo para cerrar. Y bueno, hay algo que en efecto partimos todos en esta práctica, que es pues estas preguntas que nos dan sentido, como decía usted, doctora Paloma, que es justamente qué nos hace sentido a nosotros cuando salimos al campo y estamos estudiando qué es lo que sucede con estos actores sociales, por qué denominar museos y museos comunitarios, qué procesos suceden ahí, cuáles son este papel de la representación, qué se representa, por qué se representa, qué se resguarda, para qué se resguarda, cuál es el objetivo, ¿no? Y finalmente, yo creo que también hablar de esta diversidad cultural a partir desde los estudios museales es también comprender esta diversidad de realidades sociales que involucran al museo o, como les decía, al no museo. O sea, a todas estas expresiones que están sucediendo fuera del museo, pero que involucran un proceso expositivo, ¿no? Puede ser por un interés común de un colectivo, de incluso un pueblo, etcétera, ¿no? Puede haber muchas cosas que los unan incluso, ¿no? Lo más común que se pueda encontrar respecto a los estudios, les decía, son las memorias sobre los proyectos en relación a los museos comunitarios, que hay, pues, ya hay una gran línea, hay una gran red de museos comunitarios, o de ecomuseos, ¿no? Que esto, este concepto bien trabajado, pues viene de la nueva museología, en la que justamente se hace una revisión muy profunda en relación a cómo se aborda todo este territorio, todo lo que se genera en ese territorio, y hablando, como digamos, como de patrimonio vivo, ¿no? Creo que, híjole, pues ahí habría mucho que seguir discutiendo, pero quiero cerrar hasta aquí esta primera participación para terminar esta ronda y después hablar en el otro espacio que vamos a tener, y tal vez ahí sí presente algunos de los ejemplos que me ayuden a explicarles y a compartirles a qué me estoy refiriendo específicamente con esta diáspora que tenemos en relación a objetos o actores, objetos o sujetos. Y allá estamos todo ese tiempo, los que estamos metidos en los estudios museales, ¿no? Y bueno, hasta aquí serían pues mis comentarios. Muchas gracias, Nelka. Muchísimas gracias, maestra Mesli. Pues estamos en vivo en YouTube y me invitamos a todos quienes nos acompañan a la distancia que nos hagan preguntas, comentarios para motivar la discusión. Pero bueno, ahorita algo que me quedé pensando y que creo que es transversal a todo lo que ustedes comentaron. Me acuerdo de un texto de Marshall Salins que dice, se titula algo así como 2 o 3 cosas que sé del concepto de cultura. Y la primera frase del artículo con lo que el Salins empieza es, y de repente todos tienen cultura. Es muy interesante el texto y creo que viene a cuento porque dice, bueno, los antropólogos hemos dicho un montón de cosas, generamos muchos conceptos, la gente de museos dice muchas cosas, hace exposiciones, trabaja con las colecciones, los antropólogos investigamos muchísimo, publicamos, escribimos, hasta ahí estamos muy bien. Pero ¿y la gente qué tiene que decir? ¿No? Las comunidades, los públicos de museos, usando conceptos más patrimoniales, los portadores de cultura, es decir, la gente, ¿no? ¿Qué tendría que decir la gente sobre su propia cultura, sobre sus expresiones, su forma de vida y esto que llamamos diversidad cultural? Hace unos minutos la doctora Paloma Bonfil decía
que ha trabajado sobre expresiones y formas de vida de mujeres indígenas, pero después dijo, y últimamente más bien con las mujeres indígenas. Entonces, eso es un cambio importante en esta perspectiva de investigación. Y bueno, creo que podemos hacer una segunda ronda más centrado en el trabajo pues, con la gente, ¿no? Con las comunidades y qué piensan del concepto de diversidad cultural, pero ahora pues no desde lo que decimos nosotros, ¿no? Sino desde lo que tendrían que decir los diferentes actores sociales. Entonces, le doy la palabra a la doctora Paloma Bonfil. Adelante. Muchas gracias. No. Bueno, yo creo que aquí estamos tocando un punto muy importante. Es decir, desde hace ya pues, más de medio siglo, en todo el mundo hemos estado viendo procesos de emergencia de identidades, procesos de, digamos, de reclamo y demanda de reconocimiento de la existencia y los derechos de núcleos sociales, sectores sociales que se ven a sí mismos diferentes por distintas razones y que reclaman el derecho a vivir esa diferencia, reclaman el derecho a ser, digamos, incluidos dentro de la igualdad en términos de oportunidades, la igualdad en términos de derechos, la igualdad en términos también de participación y de, pues, de decisiones públicas desde la diferencia. Digamos, estos movimientos que han sido indígenas, pero no solo, han sido también de las mujeres, han sido de la diversidad sexual, han sido de la negritud, han sido incluso de otro tipo como de banderas sociales, o sea, de agendas que nos convocan a los individuos por distintas razones. Estos movimientos son los que han ido retando, digamos, a la sociedad a construir marcos de inclusión, marcos legales, marcos normativos, políticas públicas, que reconozcan que las sociedades no somos monolíticas, que lo que decía hace rato, que somos complejas y que además tenemos como ritmos y procesos propios internos que se necesitan, de los que se necesita dar cuenta. Entonces, frente a eso, frente a estos marcos normativos, también ha habido una interpelación a la academia. Hoy, en muchos lados y desde muchas trincheras, ustedes van a encontrar como un reclamo por lo que varios líderes intelectuales, voces representativas de la diversidad llaman el fin de la ventriloquia. ¿Cómo llegamos a un punto en el que no hablamos por los demás? ¿Cómo nuestra práctica académica, nuestro ejercicio profesional no se convierte en voz de acompañamiento? Mejor en una voz de documentación, un tiempo de búsqueda de resultados. En ese sentido. Y emergencia de agenda social desde la diversidad múltiple nos ha llevado a espacios desde el papel que se hacía sociales y en particular desde... Me parece que tuvimos un problema con la señal de la doctora. Ok, bueno, podemos continuar con el doctor Hilario Topete y retomamos con la doctora Paloma ahora que regrese. Oh, bueno. Bien. Ya estoy aquí, pero sí me sacó. No sé qué pasó. ¿Sí quiere continuar, doctora? No la veía en la transmisión, pero bueno, podemos recuperar después el tiempo, no hay problema, tenemos todavía mucho tiempo de la mesa, entonces, sí, doctor Hilario, perdón. Así no te preocupes. Lo que iba a comentar, voy a comentar al principio, es
Algo que no toqué, pero que tú amablemente nos pediste que tocáramos acerca de las dificultades sobre la enseñanza de la diversidad cultural y su aplicación, por supuesto, y eso lleva a la pregunta con la que se abre esta ronda. Efectivamente, mira, yo creo que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos sobre todo en la Escuela Nacional de Antropología, y me parece que es común a todas las facultades que imparten, que forman antropólogos o carreras afines, es el hecho de que pretendiendo distanciar, por ejemplo, y aquí, qué bueno que está aquí Raúl, distanciar esto que llaman cultura material de la cultura espiritual y de la cultura biológica o lo biocultural. Muchas veces nosotros lo que hacemos es segmentar algo que nunca está segmentado, hacer parcelas donde no hay parcelas y que de una u otra manera afecta el conocimiento y afecta el tratamiento que nosotros damos a aquello que queremos estudiar. Definitivamente, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de patrimonio cultural material o patrimonio arqueológico, histórico, usualmente estamos pretendiendo que hay una separación de lo material y de lo espiritual, sígnico, simbólico, etc. Y yo siempre pongo a mis chicos en la orilla del precipicio con una pregunta que suena muy grosera. Perdón, Raúl, te ofrezco una disculpa, perdón, maestro, y también te ofrezco una disculpa de antemano, pero es justo para poner a pensar a los chicos en esto de la integralidad del patrimonio, que hay que tener una idea de que todas estas versiones forman una unidad y que es como un poliedro, uno se acerca y ve una carita y le da vuelta, o uno se mueve y ya ve otra carita, pero en realidad estamos viendo el mismo poliedro y no lo entendemos. Y el perdón es por lo siguiente: coloco al chico en la orilla del precipicio y le digo, a ver, aquí tienes un pedazo de obsidiana o una piedra. Dime qué tan valioso es para ti, dime qué significa para ti. Y los chicos se quedan así como diciendo, ¿y este tonto qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Eso no es nada, eso es una piedra. Y entonces yo le digo, espérate, te voy a platicar que esta piedra tiene un patrón de lasqueado que nos dice que, en fin, empezamos a hablar sobre la piedra y le digo, muy bien, ¿ahora qué es lo que tienes? Ah, no, eso forma parte de la cultura, es un elemento de la cultura y casi siempre remito a Ricciero Frondizi, o Riccieri Frondizi, no importa. Escribí un ensayito que a mí siempre me gustó porque dice, bueno, no es la cosa la que tiene el valor, son los seres humanos las que depositan ahí el valor y es precisamente lo que debería de constituir el punto de partida en el estudio de la cultura y también en el enjuiciamiento de lo que llamamos diversidad cultural. Un segundo comentario. Cuando nosotros estamos formando chicos, casi nunca nos preguntamos cómo concebimos la investigación, a pesar de que llevamos epistemología por aquí, epistemología por allá, pero casi siempre establecemos una relación sujeto-objeto y cuando el chico está en campo, esa concepción suele causar interferencia. Es decir, yo soy la persona que te investiga y de hecho yo te investigo. Yo a ti, Rarámuri, te investigo. Yo a ti, niño en situación de calle, yo te investigo. Y ciertamente nosotros no partimos de algo que es absolutamente diferente. Es, a ver, estoy frente a ti, niño de la calle, niño en situación de calle, y te pregunto, ¿qué podemos aprender juntos? ¿Qué te gustaría? A lo mejor sé y puedo, y entonces lo emprendemos, pero quizás no sé, y entonces te voy a decir, pues, mejor te invito a una cerveza en la banqueta y bueno, cuando nos volvamos a ver, nos saludamos con el codo por la sana distancia y esas cosas, y todos tranquilos, ¿no? Eso tiene que ver, la gran dificultad está precisamente en que nosotros
no tenemos un soporte epistemológico que nos permita entender, en el primer caso, la distancia entre la significación, porque yo arqueólogo, yo antropólogo, yo le asigno un valor inconmensurable a cualquier fragmento del basamento piramidal del Sol, ¿sí? Pero soy yo el que se lo está dando. Y eso, en ocasiones nosotros lo perdemos de vista porque pensamos que existe una distancia entre uno y otro. Y la otra es justamente que en la concepción que tenemos nosotros de investigación, partimos del hecho de que nosotros somos los que tienen el conocimiento, nosotros somos los que, etcétera, y casi nunca nos preocupamos por los otros. Voy a citar un caso de lo que nos está ocurriendo ahorita en una investigación que tenemos en Teotihuacán, que es Teotihuacán 100 años de memoria. La gente de San Francisco, la gente de San Martín, de San Juan, pueblos aledaños a la zona arqueológica, tienen en ocasiones una molestia con el Instituto Nacional de Antropología e Historia por este celo que se le da su ley orgánica, por supuesto, y la formación de los propios investigadores. Y la gente dice, pero es que están en nuestras tierras, es que esas tierras eran de mi bisabuelo, de mi trisabuelo, había un cerrito ahí nada más y ahí pastaban las cabras de mi bisabuelo, etc. Y de pronto llega alguien que le otorga un valor, pero nosotros fuimos aprendiendo poco a poco a que allí estaba restos de nuestros antepasados, nos fuimos haciendo cada vez más dueños, o sea, no era una cuestión ya de el dueño de la parcela, sino todos. Nos fuimos haciendo más dueños de las pirámides y de pronto no podemos ni siquiera pasar por ahí a ver porque nos ponen trabas. ¿A dónde voy con esto? Que una investigación que debió haberse hecho conjuntamente entre etnólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores, como más o menos, como lo había planteado Gamio, ¿no? En su momento, de pronto se convierte en una investigación tan especializada, tan alejada de toda la gente de la zona aledaña, de los pueblos aledaños, que aquello se terminó convirtiendo o fue generando un desencuentro entre las localidades que enuncié y otras más, y el Instituto Nacional de Antropología. Pero es precisamente la episteme de la que partimos. Es decir, ¿cómo estamos entendiendo la cultura? ¿Cómo estamos entendiendo ese basamento piramidal? Y lo aislamos de los seres humanos concretos, comunes, corrientes, como nosotros. Me paro ahí y cedo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. El ejemplo creo que viene muy bien para darle la palabra al doctor Raúl Aguilera. Sí, sí, concuerdo con muchas cosas que dice el doctor Dopete. Claro está, ¿no? Muchas veces nos preocupamos más de nuestros proyectos de investigación y creamos una jerga en un lenguaje bastante técnico por alcanzar las galletas del CONACYT y todas estas cuestiones, que cuando se lo quieres explicar a la misma persona que realmente hace este producto o hace esta manifestación, pues o lee el texto que tú escribiste, no entiende nada porque nos despegamos de la realidad muchas veces, ¿no? En campo me acuerdo que las preocupaciones que estaban en boga dentro de la antropología era saber si un rasgo cultural pertenecía al origen prehispánico o al origen colonial y ver cómo se ha transformado, ¿no? Por las nuevas influencias de las sociedades externas, ¿no? Y que solamente las clasificaciones son las que quedan dentro de la cabeza. El que hace esa clasificación es el investigador, ¿no? A la persona, al creyente o a nuestros interlocutores, no le interesa que si es prehispánico o viene siendo colonial, le interesa que le hagan el favor, ¿no? En este caso, por lo que me ha tocado, por la lluvia, ¿no? O que me concedan una cuestión. Pero lo que hace todos estos parámetros, estas divisiones, pues vienen siendo los científicos, y es el científico muchas veces discrimina, ¿no? ¿Qué parte de nuestra diversidad cultural vamos a proteger o qué parte no merece ese reconocimiento, ¿no? Hay unas listas enormes
informes que si tú logras ahorita candidatar alguna, o logras hacer un estudio justificativo para candidatar alguna diversidad cultural que consideremos que está en peligro de extinción o necesita salvaguarda, pues se incluye dentro de las listas internacionales y tiene mucho más prestigio que otro rasgo cultural en el cual no nos estamos enfocando o no consideramos nosotros como investigadores que es necesario conservar, ¿no? Todas las cosas que están en los museos, pues hubo una discriminación propia del investigador para decidir qué pieza sí va a estar o qué pieza no va a estar. Lo mismo hacemos con la cultura, ¿no? O que dentro de esta diversidad cultural, dentro de esta legislación, de todos estos manuales, que el INAH tiene manuales sabidos y por haber, que les digo que son manuales prácticamente para proteger la diversidad cultural, nosotros al final de cuentas el investigador, el científico social es el que decide, pues sí, vamos a conservar esto porque considero yo que llama más la atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las danzas mayas, ¿no? Que me ha tocado verlas, que cómo se va construyendo la tradición, cómo los antropólogos construyen esta tradición, dejan un escrito y cómo las personas retoman esta tradición porque también tienen otras desembocaduras que viene siendo el turismo y todas estas cuestiones, ¿no? Pero sí estoy muy de acuerdo en la cuestión de que nosotros mismos, en nuestra epistemología, pero es la epistemología generalmente del científico, no utilizamos como las epistemologías locales para darles estos valores o estas cuestiones, porque estamos metidos también dentro de la moda, que lo que se está estudiando en Estados Unidos, en Europa, son las modas que están ahorita y no tomamos en cuenta los conocimientos, o bueno, nos dicen los investigadores científicos ahorita que la moda sería buscar los conocimientos y retraer todos estos conocimientos técnicos hacia el mundo occidental, ¿no? Pero bueno, y para finalizar, pues sí, prácticamente pues me recuerda mucho lo que señalaba Bonfil Batalla, ¿no? Que tenemos nuestro México imaginario y nuestro México real, ¿no? Y hay una distancia bien enorme, ¿no? Entre estos dos tipos de México que presentamos, ¿no? Esto pluriméxico, ¿no? Lo podemos poner así, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Raúl. Sí, en efecto, creo, y retomo lo que decía la doctora Paloma hace ratito, es un problema político, ¿no? ¿Quién decide qué es cultura, qué es importante conservar, qué hay que exhibir, qué hay que comunicar, ¿no? ¿Quiénes son los que decidimos eso? Y bueno, ¿no? Históricamente los antropólogos, los investigadores, los científicos son los que hemos tomado ciertas decisiones. Esto está cambiando con la arqueología comunitaria, la arqueología indígena, los ecomuseos que decía la maestra Mesli, los museos comunitarios, y bueno, el trabajo etnográfico que siempre debería estar, ¿no? Como en ese primer lugar de toda investigación, no porque yo sea etnóloga, pero creo que sí debería ser ese el acercamiento inicial siempre. Entonces, bueno, para seguir con esto, le daré la palabra a la maestra Mesli. Gracias, Blanca. Bueno, les voy a compartir pantalla, por favor, si son tan amables de confirmarme que se vea correctamente. Sí, si pueden asentir con su cabeza, los estoy viendo y también estoy viendo mi compadre. Gracias. Bueno, mira, en efecto, en realidad no me va a dar tiempo de poderles compartir, y disculpen si en el fondo se escucha mucho ruido, ¿no? Pero no voy a poderles compartir todas estas experiencias. Esta es mi propia ventana desde donde yo me he podido aproximar a la práctica museológica y, por supuesto, a esta práctica que, como bien decías, Blanca, más que hablar de los otros es hablar entre nosotros, ¿no? Yo misma me he inmiscuido en cada una de estas experiencias y ha sido muy rico en muchos sentidos, como les decía, no solo porque está mi propia visión, sino porque está la visión de muchas otras personas en relación a sus objetos, a lo que significan y a lo que les representan, ¿no? Y las necesidades también de carácter económicas, ¿no? Muchas de las experiencias en las que yo he podido participar, pues en el fondo siempre hay un escenario, sobre todo sobre ciertos grupos, cómo solucionar estas economías que, pues por supuesto, no son de ninguna manera nuestras economías, los que vivimos en zonas, sobre todo, pues, urbanoletradas, ¿no? Y eso no sucede en las zonas rurales, en donde incluso, pues, no solamente la diversidad es cultural, sino hay mucha diversidad social y, bueno, pues, por supuesto, muchas diferencias económicas, las cuales no siempre hacen
hace que el tejido social justamente esté en constante tensión, ¿no? Y eso hay que, como profesionistas, algo que hay que ser muy sensibles con ello, porque no es tan sencillo uno desde su punto de vista siempre querer imponer o justamente idealizar las cosas, ¿no? Miren, de todas estas experiencias les voy a hablar sobre esta de SACAN. Me voy a ir muy rápido en realidad porque el material es como para analizarlo más profundamente, pero bueno, ahorita lo traigo para compartirlo. Estos ejemplos los he trabajado con varios estudiantes, desde todos han involucrado, digamos, la perspectiva incluso, el involucramiento de un grupo diferenciado de estudiantes, como les decía, de distintas disciplinas, ¿no? No son ni siquiera antropólogos, ¿no? O etnólogos, ¿no? No, son personas que, bueno, se quieren involucrar en algún proceso comunitario o colectivo y que, pues, motivados por el hecho, digamos, de lo social, pues, se involucran, ¿no? He trabajado constantemente en Tabasco. Bueno, aquí hay un proceso muy interesante, no voy a entrar en detalle. También he trabajado con la mayordomía, de San Pablo Tepetlapa en algún momento, ahorita ya no, por supuesto. Con el Centro de las Artes Indígenas del Totonacapan también tuve la oportunidad de participar en proyectos muy, muy, muy interesantes. Y, por supuesto, en toda la investigación en relación a choles y chontales para el Museo Nacional de Antropología, ¿no? Cada una de estas experiencias, bueno, pues ya tengo un esquema más o menos que he estado pensando y trabajando. Son elementos de análisis que nos hace justamente como, me hacen pensar todos sus comentarios, porque yo parto del hecho de que en efecto todos sujetos somos situados, incluso los que somos o no somos antropólogos, siempre llegamos y estamos determinados por nuestros propios contextos, y de ello hay que ser sumamente conscientes, ¿no? También están involucrados en nuestro trabajo de investigación o para hacer estos proyectos los aspectos sensibles, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las emociones no está, no está de lado, ¿no? Está involucrado en nosotros, ¿no? Siempre vamos a tener deseos, necesidades, intereses, y diferenciar a partir de esos deseos y necesidades, diferenciar los tipos de participación. No podemos hablar de una sola idea de participación social, comunitaria, colectiva. Hay distintos tipos y todos tienen deseos y necesidades diferentes, ¿no? Como les decía, yo creo que algo muy importante en la comunicación de estas experiencias es la no idealización de las comunidades culturales, que a mí me parece fundamental. Y entender que la complejidad de las diferencias socioeconómicas, híjole, eso es sumamente complejo, como decía la doctora Bonfil, ¿no? Por otra parte, creo que cuando uno hace, sobre todo como museólogo, museógrafo, se va a involucrar con un proyecto que involucre no solamente objetos, sino también comunidades, o sea, personas, quiero hablar de gente, ¿no? Creo que sí hay que tener un propósito muy claro, una autocrítica, un proceso de autogestión, formas y entender estas formas de apropiación local, en este caso, para lo que a nosotros nos interesa de la categoría museo. Cómo los otros que incluso no conocen un museo, tienen idea de un museo. Y eso es algo extraordinariamente, se los comparto, es fascinante, ¿no? Digamos, uno también de este lado, ver cómo las personas se hacen esta idea de museo, aunque no necesiten necesariamente un museo en comunidades o en contextos no urbanos, ¿no? Creo que también algo que caracteriza a estas, desde mi propia experiencia, no estoy hablando de otras experiencias, quiero decir aquí que hay muchos más colegas que tienen infinidad de ejemplos y que lo hace muy vasta, digamos, los estudios de caso por los cuales podemos nosotros empezar a reflexionar, ¿no? Desde los estudios museales y la museología. Y bueno, que siempre también buscamos los espacios que fomenten la socialización de los saberes locales, ¿no? Eso es muy importante. Esta idea de los saberes locales es no hablar de los otros, sino que los otros digan qué saben hacer, cómo lo saben hacer, y cómo a través de estas habilidades ellas, incluso varios colectivos de mujeres, buscan justamente pues un derecho, ¿no? Un derecho económico, un derecho cultural, un proceso de empoderamiento en relación a sus economías, ¿no? Y eso es muy importante. Por eso pongo como un punto 4 en estas experiencias compartidas los medios de subsistencia locales, ¿no? La búsqueda de diferentes medios de producción y de distribución de diferentes productos, ¿no? Eso es lo que pasa, digamos, en estas experiencias comunitarias de museos, ¿no? Y bueno, pues también estos museos necesitan de una organización y de una estructura para su permanencia, ¿no?
Y esta organización y esta estructura recae particularmente en la organización propia de aquel colectivo, grupo de profesionistas o, digamos, pueblo que esté interesado en tener este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, ¿qué queda para nosotros? Pues una ética profesional, ¿no? El dilema del voluntariado, ¿me van a pagar o no me van a pagar el proyecto? Eso es muy importante. Generalmente siempre estamos muy metidos porque tenemos mucho amor al arte, a nuestra pasión y lo que nos gusta hacer. Y en el fondo siempre ¿qué pasa con estos voluntariados, ¿no? Pero bueno, ese es un punto y aparte, luego podríamos discutir. Y hasta dónde intervenir para no imponer. Es justamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? ¿Cómo no imponer? Entonces, miren, en realidad tengo mucho más material desde la museología, como hemos estado pensando, la intervención de los actores, desde ciertas definiciones. Ahorita no voy a hablar de ello porque en realidad es material muy extenso. Y me voy a ir directamente al caso de estudio, que en este caso es el de la Guatápera de Zacán. Permítanme un poquito, voy a mover esta. Y como les decía, el proyecto inició por un colectivo de estudiantes de universidad, de historia, psicología, de odontología, que estaban muy interesadas que en su pueblo, y sobre todo en esta Guatápera del siglo XVI, Zacán está en Michoacán, se implementara algo que a ellas las incitara, digamos, a promover la cultura de su pueblo, ¿no? Este proyecto tuvo varias etapas de realización. Sobre todo hubo mucha capacitación para ellas, para que pudieran diseñar toda la experiencia colectiva. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy, muy extenso. Hubo la participación diferenciada de distintas personas, edades, incluso profesiones, actividades, etcétera, ¿no? Hubo sobre todo mucho trabajo en equipo para definir muy bien cuál era el objetivo del museo y cuál era esa estructura en la que iba a recaer, como bien les estaba comentando. Y pues incluso un grupo muy fuerte de profesionistas dentro de Zacán se involucraron, no solamente para donar, para que esta experiencia se pudiera lograr, sino también a partir de sus propias profesiones poder aportar, ¿no? En este caso, las imágenes que estamos viendo refieren a la toma de medidas dentro de la Guatápera para poder ver la posibilidad de habilitarlo como un espacio expositivo o bien para poder poner ahí algo en relación a las colecciones. Ahora, no había colección. Lo que hicieron las estudiantes fue, a partir de recibir esta capacitación, ir de casa en casa y hacer por los 4 barrios de Zacán, del pueblo de Zacán, unas entrevistas en donde le preguntaban a las personas qué es lo que les interesaba que se pudiera exponer en ese espacio de la Guatápera, a qué dedicaban su tiempo libre, si habían conocido algún museo y si sabían que era un museo comunitario, ¿no? Digamos que en toda esta experiencia se hicieron bastantes entrevistas y bueno, fue muy interesante porque también pudimos dar un taller a la telesecundaria que está dentro del pueblo, digamos como para involucrar a los estudiantes. Fue un taller muy sencillo sobre encuadernación y bueno, pues esto también nos permitió acercarnos digamos, a ellos para saber exactamente qué deseaban dentro de este espacio de la Guatápera, ¿no? Finalmente se hizo un proceso de convocatoria y de selección para justamente los objetos, para recabar los objetos, quiero decir. Esto fue muy interesante porque las mismas personas, el colectivo y personas voluntarias fueron a recibir, se hizo por medio de un voceo, que la gente fuera a donar el objeto que quisiera y bueno, se recibieron objetos de muchos y de todos. Se hizo un trabajo de estabilización de colección, como nosotros le llamamos, que es limpieza, ¿no? Básica, registro, de dónde viene, quién lo lleva, por qué lo lleva, pues un trabajo muy, muy intensivo, ¿no? Y como pueden ver, lo bonito de este trabajo también es que hay un grupo muy fuerte de bordadoras de Zacán que yo invito a que vayan al pueblo de Zacán no solamente a conocerlo, sino a conocer el trabajo de estas extraordinarias mujeres que hacen un punto de cruz en sus blusas y es maravilloso el trabajo que ellas hacen y justamente ellas tienen un espacio dentro de la Guatápera para poder vender, digamos, como sus productos, ¿no? Después de todo el trabajo,
se hizo una recolección con toda esta colección que quedó dentro de este espacio, con todos, digamos, pues, los niveles más básicos de conservación preventiva, para que pudieran estar ahí estas colecciones, para que posteriormente fueran en una segunda etapa pues expuestas o distribuidas, ¿no? Entonces, este proyecto también en esa etapa de trabajo constó en que las mismas estudiantes y este colectivo de chicas, a partir de unas infografías bastante grandes, fueran explicando el proceso de cómo se dio todo este proyecto, cuáles fueron esos, digamos, objetos compartidos, y pues ellas lo pudieran comunicar, digamos, como con todo el pueblo de Zacal, ¿no? Estos fueron los resultados del proceso participativo. Digamos, aquí se ve en chiquitito, mi intención es ampliarlo por el tiempo que tenemos de exposición. Miren, aquí están los resultados y el análisis de algunas de las preguntas de las entrevistas. Se hicieron 198 encuestas, no entrevistas, corrijo. Y pues bueno, hubo cosas muy interesantes que analizar sobre las respuestas. Después de este trabajo del manejo de colección, pues bueno, hubo una distribución, hacía como pensar que podía quedar distribuidos los temas que a la gente le interesa conocer y saber a partir de sus propios objetos, ¿no? Entonces, bueno, esta es una experiencia más o menos, creo que ya les mostré estas fotografías. Aquí están las chicas muy activas, haciendo pues todas sus entrevistas y los resultados, ¿no? En 3 etapas del proyecto. Y bueno, pues hasta aquí tendría yo para compartirles de manera muy rápida, ¿no? Muy sintética. Y bueno, pues esta es la labor que hacemos mucho los museólogos. Yo de formación también soy etnóloga y eso quiero decir que cuenta mucho en el sentido de que mi propia formación inicial como etnóloga, más estudié la especialidad en museografía, más la maestría en museología me ha dado un panorama muy amplio para poder intervenir, no solamente con los objetos, y en la discusión propia de los objetos y de esta cultura material, sino también el papel de los actores sociales, ¿no? Y trabajar, digamos, a nivel más comunitario, más con los intereses de las personas, para ver que un proceso expositivo o un espacio, cualquiera que sea, como lo quieran definir, museo, no museo, museo sin paredes, museo como sea, sirve para reestructurar muchas relaciones en el tejido social, ¿no? Y que pues eso yo creo que es una vocación social que, bueno, yo finalmente allí encuentro mucho mi pasión, ¿no? Y esto es lo que justamente les enseñamos y les trato de transmitir y de compartir a los estudiantes, ¿no? Sobre qué podemos hacer y cómo podemos potenciar este tipo de experiencias en el campo desde la museología y los estudios museales, ¿no? Y eso sería. Voy a dejar de compartir en este momento. Ahí está. Muchas gracias. Sí, pienso ahora que el concepto de museo mismo está en discusión, está sobre la mesa de debate, y una de las discusiones precisamente es cómo definir museos, considerando la gran diversidad de museos que existe y la gran diversidad de comunidades involucradas con los museos. O sea, podemos definir museo desde nuestro escritorio, pero no es la idea. ¿Cómo definimos museo o museos en plural? Considerando a la gente, ¿no? A las comunidades y bueno, este ejemplo me pareció fantástico de hablar de inclusión, pero no de inclusión de la comunidad al proyecto antropológico, sino más bien de los antropólogos incluirse en el proyecto de la comunidad, ¿no? Al revés. Eso me parece fantástico. Y bueno, voy a regresar con la doctora Paloma, que estaba hablando de ventriloquia y cómo justo hablamos bueno, hablamos por la gente, lo cual pues creo que coincidimos todos aquí que no es lo ideal. Tendríamos que modificar nuestros marcos de acción y nuestras herramientas de trabajo. Entonces, bueno, le doy la palabra a la doctora Paloma. Bueno, muchas gracias y una disculpa, tuve aquí como un cortocircuito en la red, pero bueno, pues retomando un poco el hilo de lo que les estaba compartiendo, de las ideas que estaba compartiendo y después de escucharles a ustedes 3, 4, sí creo que finalmente cuando estamos hablando de diversidad y sus aplicaciones en los distintos campos profesionales desde los que nos movemos, también estamos hablando pues de elementos en disputa. O sea, ¿de quién es? ¿De quién es la producción que vale la pena, entre comillas,
que vale la pena reconocer como un elemento cultural. Y creo que allí, retomando un poco lo que mencionaba Hilario antes y también Mesli, pues creo que tenemos que partir de que todas las personas somos sujetos culturales. O sea, junto con esta cuestión biológica que mencionaba Hilario al principio, pues esa es una dimensión humana profunda. O sea, podemos imaginar la cultura como ese tapiz donde estamos colocados todos, esa trama donde, digamos, permea nuestra mirada del mundo, nuestra mirada de nosotros mismos, el sentido de lo que hacemos, el lugar que se nos ha otorgado, naturalizado o no, pero finalmente pasamos cualquiera de nuestras percepciones, de nuestros intereses, de nuestros pensamientos, de nuestros comportamientos por un tamiz cultural. Y desde allí también tenemos que entender la diversidad, porque se juntan, digamos, condiciones temporales, geográficas, sociales, étnicas, económicas, socioeconómicas, políticas, para expresar lo que estamos entendiendo como esos códigos con los que nos reconocemos o nos distinguimos de los demás. Y eso tiene mucho que ver con la disciplina, con las disciplinas antropológicas, cualquiera que éstas sean, y con este tema de lo que ustedes han venido señalando ahorita de las decisiones. O sea, y vuelvo a tomar ese punto, porque lo que yo estaba queriendo expresar hace rato era que hoy la demanda de los actores sociales, de los sujetos sociales diversos, que se reconocen así como diversos y diferentes, pero además también en condiciones de desigualdad, ha desplazado éticamente, por lo menos, ha desplazado algunas de las prácticas de las ciencias sociales y en particular, pues, de la antropología. Y nos obliga a pensar nuestra disciplina desde otros horizontes. No es que la práctica académica ni lo que hacemos desde nuestros diferentes nichos haya dejado de ser útil, necesario, importante para construir como la convivencia y el entendimiento de la colectividad humana, sino que tenemos que revisar efectivamente los sentidos, los discursos y las prácticas. Entonces, sea que pensemos en un proyecto arqueológico, sea que pensemos en un proyecto de salir al campo a conocer o estudiar al otro, sea que hagamos o participemos en un proyecto museológico, tenemos que tener conciencia de dónde estamos parados al hacerlo. Efectivamente, no es solo un conocimiento situado, es una práctica situada. Y estamos atravesados por nuestras circunstancias personales, disciplinarias, políticas también, incluso cuando no son conscientes. Entonces, bueno, trabajar con colectivos humanos presentes, vivos y antiguos y con nuestros ancestros y ancestras, no es un tema neutro, es un tema siempre en disputa y es también un ejercicio no solo profesional, sino político. Y bueno, nada más veamos hoy en este país cómo estamos viviendo la disputa por el discurso histórico y cuál es la verdad y dónde está y qué sucedió y si necesitamos, y para qué necesitamos perdones y reconocimientos. Hay un sentido al presente que le da nuestra idea de cultura, nuestra idea de pertenencia y nuestra idea de identidad. Y en eso, esa es la materia con la que trabajamos en estas carreras, en cualquiera de ellas, en restauración, en arqueología, en conservación, en museos, en la academia, desde cualquiera de las disciplinas. Estamos trabajando con materia humana y esa materia no es una verdad, o sea, son muchas, son muy cambiantes y hoy tenemos, como les decía, pues el desafío de ver cómo abrimos el espacio para entender, aceptar como esas voces diversas en sus reclamos, sus demandas y sus propios nichos y cómo entendemos desde ahí nuestra propia práctica de la disciplina, nuestra propia práctica profesional. Entonces, pues junto con la diversidad, en ese caso, creo que tenemos que entender también la variable de la temporalidad, de la forma y la dinámica en que va cambiando nuestra idea de identidad en nosotros mismos.
O sea, yo no pienso sobre mí misma, no me veo como cuando era adolescente. O sea, mi identidad cambió. No me identifico, ya cada vez me identifico menos como mexicana, ¿no? Ya la nación cada vez me viene valiendo más gorro, pero bueno, esa es una posición personal. Pero hay gente que sí, hay gente que primero dice, yo soy mexicana, otros primero te dicen, pues yo soy mamá, otros te dicen, no, pues yo soy, aunque sea mujer, yo soy abogado, yo soy, en fin, ¿desde dónde estamos hablando? Y reconocer que ese lugar desde el que hablamos, desde el que pensamos y desde el que actuamos, tiene que ver no solo con la diversidad, sino también con la desigualdad y también con la diferencia y también ¿sí? Con la otredad. Y somos parte de esa dinámica. O sea, no somos voces neutras, no somos voces objetivas. Yo más bien creo que al trabajar con diversidad, siempre estamos trabajando con la subjetividad. Y ese es un elemento de la realidad. Entonces, ahorita con los ejemplos que ustedes daban, pues también allí estamos hablando de un espacio social y colectivo en el que se mueven distintos ejercicios de poder que no podemos soslayar, no los podemos dejar de lado. Y ya. Muchas gracias, doctora Paloma. Pues justo, ¿no? Da pie a la tercera y última ronda para esta mesa, en la que a mí me gustaría que platicáramos de estos desafíos, ¿no? O sea, que tenemos esta situación, ya discutimos las problemáticas del concepto de diversidad cultural, sus vínculos con otros muchos conceptos, cómo se desprende en una suerte de red con conceptos antropológicos como cultura, identidad, etnocentrismo. Pero bueno, ¿qué sigue? ¿No? Que en un mundo pues todavía pandémico, lamentablemente en casa, transmitiendo desde nuestras casas, desde nuestras computadoras, donde los discursos políticos también giran en torno a conservar la diversidad cultural, proteger las identidades. Pero bueno, y como especialistas, ¿no? En este ámbito, pues, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué tendríamos que estar proyectando hacia el futuro? Si somos profesores, pues también cómo comunicar esto y estas problemáticas a las nuevas generaciones de futuros antropólogos, museólogos, museólogas, restauradoras, arqueólogas. ¿Qué hay que hacer? ¿No? Yo doy clase y mis alumnos preguntan, bueno, ¿y para qué sirve la teoría antropológica? ¿Para qué sirve aprender a hacer trabajo de campo desde mi casa? Porque estamos en pandemia. O sea, hay una suerte también como de desasosiego en las nuevas generaciones, pero la realidad a veces es abayazadora porque es intensa, porque hay tantas cosas que hacer y tantas cosas que decir. Entonces, pues mi pregunta para esta tercera y última ronda, un poco ya con intento de cerrar, entre los comentarios del público, bueno, hay saludos, voy a aprovechar. Omar Maximiliano García Garibay manda saludos desde Michoacán. Carla Vivar Quirós nos está acompañando desde la ENA. Ulises Cas también anda por acá. Y Brenda Ajaya dice buenas tardes. Entonces, bueno, sí tenemos público. Y para cerrar entonces, pues les preguntaría sobre los desafíos de lo que sigue como especialistas, como científicos sociales, como estudiosos, pues si queremos decirlo así, de la diversidad cultural. Le doy la palabra al doctor Hilario, por favor. Tendré que decir, ¿y yo por qué? Bueno, yo creo que en la Escuela Nacional de Antropología en particular, no me atrevo a hablar de la Escuela de Conservación porque mi conocimiento en museología, museografía, conservación, restauración son tan miserables que yo no soy capaz ni siquiera de restañar un rasguño en la pared de mi casa, ¿no? Pero sí me preocupa la Escuela de Antropología. ¿Por qué razón? Hace más o menos 25 años yo escribí un artículo que acompañaba a la lucha por la defensa de Cuicuilco frente al avance que tenía el grupo Carso en Bursa con Plaza Cuicuilco hacia este represamiento que evidenciaba sistemas hidráulicos antes de la era cristiana en el altiplano central. Y
Y yo lo que trataba de comunicar en un artículo muy chafa, pero muy malo así, de esos que cada vez que encuentro un libro lo compro para tirarlo a la basura, pero ya hecho pedacitos. Lo que hacía era un balance de la educación, de esta educación piramidal en la que entraban todos en la primaria, y por cada 100,000 individuos en ese momento llegaban al doctorado 3. Es decir, estamos hablando de no sé si de un desperdicio de presupuesto por esta decantación que se hacía en el sistema educativo nacional, que avanza exactamente como un basamento piramidal, todos y luego menos, menos, y hasta el final el Q en el que cabían solamente 3 personas. El núcleo del artículo era el sistema educativo nacional necesita una educación antropológica. No sé si lo notamos, pero puede haber educación cívica y ética, puede haber historia, pero no hay antropología. No hay antropología ni en la primaria, a pesar de que en la primaria hay, hay una materia que se llama historia de México, pero no hay antropología, y entonces nosotros desgarramos esta realidad haciendo a un lado nuestro presente indígena con el que todos los días estamos en contacto. De una u otra forma estamos en contacto. Y los menospreciamos y les regateamos por una artesanía que en términos de lo invertido en trabajo y todo está muy por encima de lo que uno recibe como precio de venta. Y esa necesidad de educar antropológicamente al Estado mexicano me hacía pensar que los antropólogos hemos sido incapaces, a nivel nacional, hemos sido incapaces de hacer ver inicialmente, en aquel tiempo, la Secretaría de Educación Pública, ahora la Secretaría de Cultura, que en ocasiones tiene la mirada puesta en el cine y no en estos pleitos legales que han tenido los voladores de Papantla, por ejemplo, la lucha por el respeto a los tenangos, etcétera, ¿no? Digo, esas cosas ya se veían en cierta manera venir porque, y esto cuando hablé de la Secretaría de Cultura, hablé de que cuando lo de los voladores se solicitó la intervención de la Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura no tenía los elementos, me da la impresión de que no cuenta todavía con el conjunto de asesores y de gente que le diga, ¿sabes qué? Tenemos una enorme cantidad de culturas diseminados entre 13 millones de indígenas, sin contar aquellos que provienen de una matriz indígena y que están allí. Es decir, son seres humanos que conviven con nosotros y que deberíamos de conocerlos para poder, de una u otra manera, en el reconocimiento de la diversidad y del enorme valor que tiene para todos nosotros, no nada más para ellos, la cultura, los sentidos, las significaciones, a partir de eso construirnos como una sociedad más diversa, pero más consciente de dónde estamos parados, ¿no? Entonces, ese es un reto que tiene la escuela y tenemos todos los antropólogos, pero esto tiene que ver también con lo que nosotros enfrentamos en la Escuela Nacional de Antropología particularmente. Hoy día estamos leyendo epistemologías del sur, estamos leyendo perspectivismo, y en su momento había una propuesta que pudo haber fructificado, se convirtió en una política el indigenismo, una propuesta que pudo haber sido el brote de una propuesta teórica en antropología desde México y desde los indígenas, pero el problema es que se hizo a un lado los indígenas y el conocimiento de ellos pasó a manos de los investigadores, hubo una especie de extracción y además
proyecto, no voy a decir que haya sido innoble de ninguna manera, mejorar las condiciones de vida de los indígenas a partir del indigenismo. Es decir, un proyecto en el que la propuesta genial de Guillermo Bonfil Batalla estaba allí, dispuesta a ser profundizada, y al parecer la política pudo más que la reflexión filosófica y antropológica, y se olvidó. El gran reto de la escuela es justamente de la antropología en México, es generar esta episteme que nos permite entender, ¿sí? No tan solo la diversidad, sino cómo demonios vamos a entablar ese diálogo con la diversidad. Me preocupa, por ejemplo, que en la Escuela Nacional de Antropología no tenemos una materia de ética. Entonces somos los másters de la ética porque se nos hinchó la parte superior del ombligo, y sí, nosotros somos los másters del rapport, los másters de la empatía, del respeto, pero no basta. No basta. Cuando yo les hablo a mis chicos de la posibilidad de una ética dialógica, estoy hablando de algo que no se ha generado todavía. Y una epistemología dialógica que no se ha generado todavía. Y que por ahí queda, pienso yo, en los pasillos de la Escuela Nacional de Antropología, cuando se vuelva a llenar de chicos, ojalá que sea pronto, cielos. No saben cuánto extraño a mis chamacos, como cuánto extraño, aunque sea que vengan a cerrar la dirección, no importa, pero quiero verlos vivos, no quiero que pongan un cuadrito ahí que tiene un J.R. Méndez y que no sé si está dormido o se pueda comer una torta, y discutir con ellos e intercambiar ideas. Quizá todo este tiempo de pandemia nos ha puesto a pensar en cosas novedosas, y que sí. Y esto significa, cierro con el comentario, eso significa una nueva escuela de antropología. Ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Hilario. Traigo acá un comentario de un colega que hace un par de semanas lo compartió en otro contexto. Es Héctor Quintana, que es antropólogo dedicado a antropología visual, pero lo traigo acá porque él decía que todos decimos que somos muy empáticos. Es muy fácil andar por la vida diciendo, no, yo entiendo la diversidad, yo entiendo a la gente. Y decía, la empatía empieza en el momento que te sientes sumamente incómodo. Ahí es donde sí estás siendo empático. Mientras no te resulte incómodo, mientras tú digas, no, yo soy empático y todo funciona, eso no es empatía, ¿no? La empatía está después, del otro lado de la comodidad. Y sí, tal vez de pronto eso es lo que nos falta como antropólogos, pero también comunicarlo con la sociedad, con nuestras familias, con nuestros amigos o amigas, decirles, pensar antropológicamente es esto, ¿no? Realmente escucharnos, realmente tratar de entendernos y vernos como somos sin tratar de cambiarnos. Entonces, el mensaje me encanta. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, doctor Hilario. Le voy a dar la palabra al doctor Raúl Aguilera para cerrar su ronda de intervenciones. Okay, ¿sí está prendiendo el micrófono? Sí. Sí. Sí, pues muchas gracias por darme la palabra de nuevo. Sí, me quedé reflexionando mucho que decía, ¿no? Sobre todo que decías tú y decía el profesor Hilario, que pues prácticamente ya extrañamos, ¿no? La pandemia, cómo nos ha pegado, ¿no? Hubo una mudanza casi isofacta, de como lo podemos llamar, de un modelo clásico que era, ya lo podemos llamar como presencial, a un modelo virtual, ¿no? En el cual pues que hasta hoy el día presenta una gran cantidad de deficiencias, ¿no? Y impiden a realizar uno de los quehaceres fundamentales de las escuelas, que es la docencia, que como parte del INA, ¿no? Yo creo que su dificultad ha venido escalando niveles impactantes, que más de una de las escuelas aquí presentes tuvo que decidir la prudencia de abrir o no el próximo semestre, ¿no? Abrir un nuevo ciclo escolar y todo aquello que implicaba hablar de un nuevo ciclo escolar. Yo creo que la falta del internet de muchos de los estudiantes, la falta de equipo para llevar las clases virtuales, la falta de recursos para el uso de las plataformas como Google Meet, en la que estamos ahorita,
dificultan directamente el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre los conceptos básicos de la diversidad cultural. También creo que indudablemente los docentes también han tenido que adaptar sus programas de asignatura y generar nuevas metodologías de enseñanza, ¿no? Los contenidos mínimos de las materias de las licenciaturas han pasado de evaluarse desde mantener encendida la cámara hasta visitar a los alumnos en sus propios domicilios, ¿no? Tengo algunos compañeros que se tuvieron que reunir para entregar las tareas, y algunos otros compañeros pues califican el tener la cámara abierta o cámara prendida, ¿no? Desgraciadamente pues nuestro panorama infelizmente no es nada claro, ¿no? Nos encontramos a la disposición de los semáforos epidemiológicos de la Secretaría de Salud. El comportamiento de la pandemia desde la ciudad de Chihuahua, desde aquí de la ENA, poco o nada nos ha permitido regresar a nuestras actividades pedagógicas cotidianas, ¿no? Pero aún así, pues todavía seguimos batallando para poder entrar a la escuela y tener el acceso a los laboratorios, ¿no? O sea, cómo enseñan cada una de sus disciplinas desde un cuadrito cuando el estudiante no quiere ni siquiera aprender el cuadrito. Y lo más gracioso es que ya han pasado 3, 4 generaciones en las cuales ni siquiera las he podido conocer, ¿no? O sea, ya me estoy acostumbrando más al hecho de hablarle a un cuadrito que de repente me contesta que yo creo que sí está, ¿no? Saber, o sea, realmente tener esta interacción, ¿no? Esta parte didáctica que define a las escuelas, ¿no? Esta socialización que no solamente es ir a aprender los conceptos, sino pues también es donde comienzan a hacer camaradería, se comienzan a los primeros amores. ¿Cómo va a ser toda esta generación que pues veo que no tienen este espacio y que lo único que conocen son estos cuadritos que tienen, yo creo que las iniciales de su nombre, ¿no? Ha sido bastante complicado y nos ha dado una pauta para reflexionar de cómo nos vamos a adaptar para enseñar pues, cuestiones básicas, por ejemplo, este manoseo que dice Marcel Mauss sobre los objetos y que nos presentó Metzli en la presentación, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a enseñar todo eso, ¿no? Y con eso termino. Sí, la pregunta, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Creo que enorme la misión para ahora que logremos regresar al mundo presencial, híbrido, o no sé qué va a pasar y no sabemos exactamente cuándo, pero el reto es gigantesco. Maestra Metzli, adelante. Gracias. Pues sí, yo creo que para cerrar retomo, bueno, soy empática más bien con varias ideas que aquí han presentado los profesores, y es que, bueno, finalmente yo creo que el primer reto ha sido justamente la enseñanza, la estrategia que uno toma como profesor, ¿no? En esta didáctica que se requiere justamente para estar frente a cámara, como en este momento, tal vez se me olvida que nos están grabando en vivo, ¿no? Y tal vez por eso me pongo menos nerviosa, porque del otro lado no estoy viendo quién está ahí, pero sé que están ahí y pues bueno, ya mandé saludos y vuelvo a mandar saludos, pero pues yo creo que el primer reto como docentes fue justamente en este periodo de pandemia, pues justamente aprender como otras estrategias para dar clase, y bueno, también el hecho, ¿no? Siempre de la interacción social, como decías ahorita, Raúl, pues es que la escuela te permite, el pasillo te permite, la misma aula te permite tener una interacción directa con los estudiantes y justamente interactuar con esta diversidad de pensamientos, de ideas. Y pues bueno, aquí también lo hemos hecho, pero de otra manera, y tal vez pues esta parte física pues no la hemos podido experimentar, y eso pues es lamentable para muchos de nosotros. Otro desafío que veo que viene en el caso de quienes estamos metidos en el ámbito de la museografía y la museología, particularmente la museografía, fíjense que es muy aplicable. Lleva una parte conceptual sumamente importante, pero la museografía no es solamente la parte de colgar y pegar un cuadrito, ¿no? Lleva todo un proyecto conceptual muy interesante, la construcción de narrativas, cómo se van a comunicar estas narrativas en los espacios. Y bueno, eso es lo que justamente fue un desafío para nosotros como profesores y para el cuerpo de profesores de la especialidad. Como, híjole,
cómo montar la exposición. Y bueno, pues hicimos el intento de 2 exposiciones virtuales y los intentos han salido bien afortunadamente, pero claro que deseamos estar en aula para estar en nuestro propio taller experimentando, pintando, cortando y pegando, que también es parte fundamental de la museografía, pero no es solo eso. Y en el caso de la maestría en estudios y prácticas museales, pues salir a campo, ¿no? Y por salir a campo se tiende a ir al mismo museo y, como les decía, en esta vía muy fuerte que está trabajando la escuela, la cual les invito a que revisen la cantidad de publicaciones que han hecho el cuerpo de profesores en relación a los estudios de público, que es una manera también de revisar y de ver qué está pensando el público cuando va a un museo, ¿no? Y bueno, por la otra parte, pues lo que yo les decía, súper interesante, pensar en un museo sin paredes, lo que está surgiendo justamente fuera del museo, pero que requiere o pasa por un proceso expositivo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy amante de esta segunda opción, ¿no? Y bueno, pues todos los procesos que estén implicados. Creo que el tercer reto que tenemos como museógrafos, museólogos, etnólogos o antropólogos o de la disciplina que vengamos es pensar justamente en esta definición de museo, ¿no? Que si bien está construida a partir del ICOM, que es un organismo internacional, pues bueno, el reto del museo en sí mismo lo que tiene por delante es si el museo cuenta, debe, puede y quiere reflejar los problemas sociales, económicos que está viviendo ahora mismo, digamos, como pues en distintas latitudes, que si viven en distintas latitudes, pues no solo de México, sino a nivel mundial. ¿Pueden las instituciones museales, a partir, digamos, de sus propias estructuras, reflejar estos problemas? Sí, no, y eso es todo un debate adentro muy interesante porque justamente se vuelve a discutir en el seno sobre la idea tradicional del museo, que es el que investiga, que es el que resguarda, que es el que cataloga, ¿no?, los objetos, o bien un museo mucho más abierto, más en el sentido más crítico, ¿no?, de involucrar las visiones de los otros. Y bueno, pues ahí hay mucho trabajo por delante. Esos son los desafíos que tenemos, no solo como profesionistas en estas áreas, sino también con los estudiantes, construir esto, ¿no? Y pues bueno, eso es lo que podría decir a grandes rasgos, digamos, de los retos que tenemos, ni más ni menos, dentro del posgrado, y yo creo que en todos los posgrados y las licenciaturas de la ENA. Extraño mucho la escuela de antropología, pues yo creo que todos somos de ahí, así, ¿no?, la escuela de antropología. El otro día me tocó pasar por ahí, no saben, así se me vinieron todos los recuerdos tan padrísimos, ¿no? Bueno, yo iba a mencionar muchos ejemplos, pero no estamos hablando de eso. Quiero decir que vivir la escuela es algo que llena mucho, ayuda mucho a definir estas pasiones, ¿no?, que uno tiene en relación a cómo definirse como profesionista y cómo ir, digamos, construyendo sus objetos de estudio, ¿no? Y ese es el camino que tenemos como profesores para los que vienen junto con nosotros, ¿no?, que están interesados en intervenir en estas realidades tan diversas socialmente, económicamente, pues hablando, ¿no? Y ese es el reto que tenemos pues por delante. Pero pues yo aquí cerraría pues mis comentarios. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Sí, la diversidad cultural entonces empieza en el salón de clases, ¿no? Y en los pasillos, y en nuestra colonia, y en la casa, y en el barrio. Entonces, de pronto, si no tenemos estos espacios a lo mejor tan inmediatos, perdemos la escala y se nos van de la vista muchos temas que son tan relevantes. Entonces, muchas gracias por los comentarios. Es importante, creo, que regresemos a las escuelas, a las aulas, porque precisamente transmitir este tipo de problemáticas, preguntas, dudas, temas, pues es difícil a través de una computadora. Espero que esta tarde con este conversatorio estemos logrando algo, a pesar de que no estamos en presencial. Y bueno, para cerrar la mesa, le doy la palabra a la doctora Paloma Bonfil. Cerremos la tercera ronda de intervenciones. Muchísimas gracias a todos. La doctora Paloma. Y Paloma está bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hablar de los retos, no desde la docencia, no soy docente. Trabajo, pues, digamos, trabajo en la construcción de conocimiento desde otras perspectivas, trincheras y metodologías, pero no en aula. Y creo que, bueno, yo encontraría los desafíos desde 3 perspectivas primeras, no digo que sean las únicas. Una es, bueno, pues una es justamente
la desigualdad. O sea, cuando estamos hablando de la inclusión de del reconocimiento de la diversidad, cuando estamos hablando de incluso del acceso al conocimiento formal que se maneja en las escuelas, etcétera, pues también estamos hablando de desigualdad y desde allí quiero descolgar como otro desafío pues lo que se ha dado por llamar diálogo de saberes. O sea, cómo disciplinas académicas constituidas, estructuradas, con gran tradición, como las disciplinas antropológicas, tienen que dialogar con otras formas de construir conocimiento. Tienen que abrir el espacio a esos diálogos y creo que eso forma parte del reconocimiento de la diversidad, sin ser ni esencialistas, ni populistas, ni, digamos, como adherentes a un discurso sin sustancia, ¿no? Pero esta creo que es un reclamo necesario de pensar nuestras disciplinas desde muchas ópticas y eso obliga a pensar nuevas metodologías, nuevas aproximaciones, nuevos posicionamientos. Ese sería un desafío. El otro desafío es, para mí, en estos tiempos pandémicos, pues es entender, yo creo, un cambio profundo que estamos viviendo ahorita en términos de las formas de relacionarnos, porque ciertamente la vida en tercera dimensión es bien necesaria. Nosotros que estamos yendo a la oficina así como a cuentagotas de repente, como por oleadas, pues después de varios meses de no vernos, pues también es padre olerse, ¿no? Sentirse, aunque sea así de codo a codo, pero sí hay como esa dimensión corpórea que es bien importante. Sin embargo, esta otra dimensión ya también es parte de la realidad. O sea, yo he estado en los últimos meses, por ejemplo, estuve acompañando un proceso organizativo de mujeres indígenas y todas trabajamos por Zoom, hicimos grupos por WhatsApp, se pudieron integrar compañeras que de otra manera no se habrían podido integrar porque no hay recursos para traerlas a algún lugar y concentrarlas. El manejo de estas tecnologías digitales pues ya es bastante generalizado y más en las nuevas generaciones. Entonces, creo que también tenemos que aprender a darle ese lugar y esa utilidad pues a estos instrumentos que no sustituyen lo otro, pero sí lo complementan y pueden ser formas para ir a campo también. O sea, es otro espacio de la vinculación social que se ha construido de algunas formas, y ahí voy a sonar súper viejita, pues no, ya estoy, pero voy a sonar, porque cuando ves a los niños chiquititos que están juntos, sentados y están viendo el celular todos y en vez de jugar entre ellos, estamos hablando de pues, unos códigos sociales complicados que se están viniendo a dar eh, en muchos estratos de nuestra sociedad y de otras sociedades. Entonces, bueno, yo sí creo que trabajar desde esta perspectiva de reconocer desde dónde estamos haciéndolo y desde dónde hablamos y desde dónde nos colocamos para entender, interpretar y contribuir como al conocimiento de la realidad es un enorme desafío, sigue siéndolo, es el desafío de las disciplinas sociales. Entender que vivimos en sociedades donde todo, el conocimiento, el discurso, la diversidad, la identidad, la historia, la memoria, todo está en disputa y forma parte pues de tensiones sociales, de alianzas que se componen y se descomponen continuamente y tenemos que tener ese pulso. Y finalmente, pues el otro desafío para mí es mantener el entusiasmo, mantener como la ética, mantener el optimismo. Hoy yo creo que en estos tiempos, por lo menos en mi humilde experiencia, tratar de ser mínimamente optimista es subversivo. Y pues los invito a que guarden ese cachito de ilusión. Es necesaria. Gracias. Muchísimas gracias. Qué mejor manera de cerrar. Hoy hablamos de todo, ¿no? Diversidad cultural, identidad, discriminación, pero también de escuelas, pandemia, cuadritos de colores para dar cuando damos clase, que es lo que vemos. Y bueno, hay varios saludos del público, nos acompañaron bastantes personas a la distancia.
Y bueno, pues me quedo con este último mensaje de no dejar de ser, de tener entusiasmo, de ser optimistas y de seguir trabajando, hacer lo que nos gusta, que creo que a todos nos gusta mucho lo que hacemos, los que estamos aquí al menos. Estoy casi segura que a los 5 nos encanta lo que hacemos. Entonces, pues seguir haciéndolo y cada día mejor. Les agradezco infinitamente que me hayan permitido moderar esta mesa, acompañarlos, estar aquí, el Instituto de Antropología, por la organización de este segundo conversatorio, La cultura desde las escuelas del INA. Y bueno, el día de hoy con esto concluye la primera ronda, las 3 mesas programadas para el miércoles 13 de octubre, pero el conversatorio continúa mañana a las 10 de la mañana en punto. Inicia la mesa número 4, titulada Cultura y Tecnología. Después a las 12 tendremos la mesa número 5, Cultura Nacional y Cultura Global. A las 16 horas será la mesa 6, Cultura Laboral. Y a las 18 horas tendremos el cierre de mesa, donde todos los moderadores estaremos presentes para dar nuestras conclusiones de cada uno de los conversatorios, de cada una de las sesiones que hasta hoy han sido maravillosas. Esta mañana y se quedan grabadas, entonces podemos volverlas a ver todas las veces que queramos. Entonces, pues muchísimas gracias. Nos vemos muy pronto. Cuídense y esperemos volver a lo presencial. Un abrazo y hasta pronto. Gracias.